Y para ello nos acompaña ya la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges. Directora, muy buenas, bienvenida a TVR. Muchas gracias, muy buenas. En un tiempo, esto nos sirve muy bien para anticipar el contenido del que va a versar esta conversación, en un tiempo en el que La Rioja está espectacular. Estas semanas del año, de este otoño siempre a mitad de noviembre, que se configura esa postal de colores y de paisaje, que es un patrimonio al que cada vez más gente responde desde fuera de La Rioja para disfrutar y para ver y para capturar, aunque sea en las cámaras, ¿no? Y fíjate qué afortunados somos, ¿no? Es decir, cuando nos toca movernos de repente por el territorio, saltarnos esos atascos que se comen otros y que sin embargo para nosotros precisamente disfrutar de esto, o sea, yo creo que somos unos afortunados. Sin ninguna duda. Vamos a hablar, naturalmente, de turismo, de enoturismo, de paisaje, de patrimonio, de lo que ofrece nuestra comunidad con esas imágenes que estamos ya compartiendo con ustedes de viñas, de esa tradición que configura también la historia reciente de nuestra tierra y que va a tener su eco en un acto que llega ya la próxima semana. ¿Qué nos puede decir? Sí, la próxima semana vamos a tener aquí en Logroño la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo, organizada, bueno, en colaboración por un lado con el Ministerio y por supuesto con el Gobierno de La Rioja, pero por la Organización Mundial del Turismo. O sea, al final es la Organización Mundial del Turismo quien ha escogido a La Rioja como representante española para ser la sede de esta 7ª conferencia. ¿Con qué ánimo se acoge esta iniciativa? Van a ser varios días, ¿no? Van a ¿Es ser un acto varios de una días? mañana? No, son varios es días. del 22 al 24, con un programa completo, por un lado, de conferencias, por otro lado de mesas redondas, pero también de comidas, de actividades. Esperamos a 300 asistentes, por un lado expertos en enoturismo, por otro lado autoridades de otros territorios vitivinícolas también, y también confiamos en que haya una nutrida representación del sector tanto turístico como enogastronómico riojano, porque este tipo de eventos, además de que nos venden fuera, nos dan también la oportunidad de recibir, de reciclarnos, de compartir, de hacer contactos. O sea, es algo que tenemos que aprovechar. Desde luego que sí, lo dicen muchas veces ustedes, los profesionales de este sector, también la gente del campo, de las bodegas, que hace 30 años, para ver una bodega en La Rioja había que dar muchas vueltas, llamar a un portal, ver si le dejaban la llave, quién abría, quién estaba para poder echar un vistazo. Eso ha cambiado de manera radical. Da hasta un poco de miedo. Tenemos 120 bodegas que han firmado con La Rioja 360 un convenio en el que se presentan a sí mismas como turísticas, ¿no? Cuando digo que da hasta un poco de miedo es porque incluso nos cuesta informar al turista, ¿no? Es como cuando a veces vas a un restaurante y tiene una carta demasiado larga y no sabes, no sé muy bien qué escoger, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo, una intensa y variada oferta de bodegas. Incluso también en Logroño, que hay visitantes que dicen, bueno, en Logroño no hay. No, también las hay. También las hay. En el término municipal. Y de forma general, ¿con qué espíritu se afronta esta legislatura en una dirección que tiene sus particularidades, la Dirección General de Virginia Borges, porque es de turismo y de promoción territorial? Y en ese título ya está también definida parte del mensaje. Pues mira, por un lado la afrontamos con optimismo, ¿no? Como vosotros, por supuesto, y ese optimismo es el de, este territorio se merece mucho más, los riojanos se merecen mucho más. Somos un territorio, como decías, hermoso en esta época del año en concreto, pero, por ejemplo, mi época favorita es la primavera, porque me sorprende muchísimo como después del invierno esas cepas viejas que parecía que ya no nos iban a dar más de sí, de repente brotan, ¿no? Y nos devuelven la vida, en definitiva, ¿no? Afrontamos la legislatura desde esa mirada hacia la promoción territorial, hacia una promoción conjunta que tiene que consistir en que, en realidad, cuando hablamos de enogastronomía, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de kilómetro cero, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de tradición, de patrimonio, y entonces no nos podemos permitir el lujo de lanzar mensajes distintos o de separar los recursos que utilizamos, tenemos que optimizarlos al máximo, porque somos un territorio pequeño, y para eso vamos a trabajar la promoción territorial desde una mirada más global, buscando más coherencia en el mensaje y, por lo tanto, más capacidad de penetración también. Irán de la mano con el propio sector, con las empresas, con los profesionales. ¿Cómo es ese tejido también del mundo turístico en nuestra comunidad? Pues es que es imprescindible. O sea, y de hecho creo que parte también del trabajo que tenemos que hacer nosotros es el de unificar todavía más a ese tejido, ¿no? Porque de alguna manera en este territorio, vuelvo a decir, pequeño, familiar, nos conocemos todos muchos a veces en el plano más personal,
y sin embargo no conocemos tanto los proyectos empresariales que hay, ¿no? Y de hecho ese es un trabajo en el que vamos a trabajar enseguida, ¿no? Según pase la conferencia de la OMT. Nuestro siguiente objetivo es el de empezar a unir, empezar a sentar a gente junta, a gente del sector agroalimentario, con gente del sector turístico, con gente del sector artesanal, porque desde el Gobierno, por muy buena voluntad que tengamos, solos no podemos hacerlo. Claro. O sea, yo no puedo construir el territorio, no puedo construir la oferta, o sea, la oferta está en manos de la empresa privada, el territorio está en manos de ayuntamientos, alcaldes, mancomunidades, que tengo que decir que en los primeros contactos que hemos tenido desde que empezó la legislatura están siendo todos otra vez muy positivos, o sea, la gente tiene muchas ganas de trabajar en común, con lo cual yo, o sea, habida cuenta de que este es un trabajo a largo plazo, es una maratón, no es un sprint, pero lo que estoy viendo son muy buenas bases. Se habla habitualmente del vino como recurso de nuestra comunidad a todos los efectos culturales, patrimoniales, paisajísticos. De eso, indudablemente, va también esta charla, porque la semana que viene tenemos, como ha dicho la directora, esa conferencia, pero desde hace mucho tiempo, lo sabemos aquí, que hay mucho más. En La Rioja tiene muchos más valores y recursos que quizá fuera sí que cuesta todavía comunicar, desde las ignitas hasta la cuna del castellano, la estación de esquí, no lo sé. ¿Cuáles son esos otros valores que tenemos que reforzar fuera? Mira, no podríamos dejarnos ninguno, o no deberíamos dejarnos ninguno. Claro, esta hora la directora, no los voy a nombrar porque me voy a dejar alguno. Claro, seguro. Y mira, una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo es inventariar en profundidad el territorio. O sea, ese trabajo se está llevando hoy. ¿Qué pasa? Que además de inventariar tenemos que ponderar, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles son esos recursos que van a ejercer como locomotora, que nos van a ayudar. Y luego en términos de comunicación, incluso aunque nos creamos y estemos absolutamente convencidos de que este territorio tiene muchísimo que ofrecer, tú lo sabes mejor que yo, que cuando comunicas lo más importante es utilizar el lenguaje de la persona con la que quieres hablar. Si no utilizo su lenguaje, esa persona se cierra o no me entiende, o no le llega el contenido. O no le llega, o no quiere escucharme, sí. o no tal, ¿no? Entonces tenemos que definir ese lenguaje. Y en ese lenguaje, La Rioja, no deja de ser un territorio relacionado con el vino. Entonces, en la primera conversación que tenemos cuando hablamos de nuestra promoción, siempre vamos a seguir mencionando el vino, no entendido solamente como esa botella, claro, sino efectivamente, como tú decías, como esa cultura, como esa forma incluso de entender la vida. El vino es tiempo también, ¿no? Con lo cual es ese fenómeno de cómo vivimos en La Rioja, de cuando la gente nos dice, jo, ¿qué calidad de vida tenéis? Esa calidad de vida también está reflejada en la botella, o sea, no es solamente la bebida final. Sí, sí. El vino es un proceso, el vino es una forma de entender la vida, el vino es un paisaje, el vino es una tradición, tenemos unos lagares en Contrevía-Leucade, o sea, no es solamente el paisaje de viñas el que nos tiene que hablar de vino, ¿no? Sino que tenemos que utilizar ese vino como enganche, como locomotora, para a partir de ahí tirar de todo lo que tenemos para ofrecer. Desde luego es un gran embajador, es un recurso que no tienen otros territorios. Así es. Quizá no tenemos playa, bueno, quizá no tenemos playa, pero... Bueno, en el Rasillo hay quien le saca partido. Le saca, sí, desde luego que sí. Y directora, ¿cuál es también la visión del Ejecutivo ante ese debate que también está en los últimos años en la agenda nacional e internacional, de la masificación, de que uno como turista, todos nos quejamos de la masificación, pero todos también formamos parte de esa masa que va a los destinos y que los desnaturaliza un poco? Es un equilibrio que no sé si se tiene también sobre la mesa, ¿no? en la dirección general. Crucial, sí. Fundamental. Gestionar el turismo al final es casi como gestionar una central eléctrica. O sea, tenemos que conseguir que haya un flujo constante, que esté bien repartido, pero que no nos explote. Entonces, cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de impacto ambiental, cuando hablamos de impacto económico y de la perdurabilidad económica del fenómeno turístico, pero también tenemos que hablar de la sostenibilidad social. Claro. Esa calidad de vida de la que hablamos en La Rioja, no queremos perderla. El turismo nos tiene que servir a nosotros, no nosotros al turismo. Ese es un desafío que además tiene su interés, porque todos conocemos
y en nuestra comunidad, no vamos a decir localidades que son muy turísticas, pero que en determinados momentos del año lo hemos vivido y decimos, es que no se puede aparcar, no se puede ir, no se puede dar una vuelta. Tiene su interés, ese debate. Hay de todo, porque ¿verdad? además ese debate, como no solamente es nuestro, sino que está compartido, y de hecho es parte de lo que se va a hablar también en la conferencia de la semana pasada. Acabo de estar en una de las ferias más importantes de turismo a nivel mundial, que es la World Travel Market en Londres. También hubo una convención de Tour España en la que este tema se habló. O sea, todos estamos preocupados por eso, todos sabemos que tenemos que cuidar nuestro territorio, el turismo se ha sofisticado, ya no vale todo, no es que vengan cuantos más mejor, sino que al final estamos invitando a gente a nuestra casa y ninguno en su casa quiere que se la destrocen. Claro. Entonces queremos cuidarla, queremos saber a quién invitamos, queremos asegurarnos. Entonces efectivamente es un fenómeno complejo, pero en el que también tenemos una doble responsabilidad, como tú mencionabas, ¿no? Es decir, por un lado, nosotros, en la medida en la que gestionamos, pero nosotros también, cuando vamos de vacaciones a otros sitios, ese respeto que tenemos que tener por otros territorios, por otras culturas y por otra forma de ver la vida. Pues terminamos, directora, con una pregunta que también va uniendo lo personal y lo profesional. Cuando Virginia Borges recibe en La Rioja a amigos de fuera, a conocidos, a familiares que están en otras regiones, en otras ciudades, ¿cuáles son los imprescindibles que no pueden faltar en la ruta que le hace? Pues mira, te voy a dar una respuesta... que no me va a valer, ¿o sí? No, probablemente no, pero es que es la única que te puedo dar. A ver. Al final depende de lo que ellos quieran y de a qué hayan venido y de con quién. O sea, Claro. como toda mi gestión, y también por eso hablábamos, ¿no?, del lenguaje, de cómo tenemos que acertar, es decir, esto al final recibir a personas es como hacerles un regalo. Hay que adaptarlo. Exacto, y tú no le puedes hacer a todo el mundo el mismo regalo, ¿no? Estamos previo a la campaña de Navidad y lo que estás es pensando en a esta persona qué es lo que más le conviene, lo que más ilusión le va a hacer. Entonces, en función de eso, escogeré dentro de todo ese amplio patrimonio y recursos que tiene el territorio. No está mal esa respuesta y con ella terminamos. Directora general, muchísimas gracias por este ratito. Que salga muy bien la conferencia la próxima semana. Recordamos 3 días en los que nuestra comunidad va a ser el centro del enoturismo mundial. Lo contaremos en este grupo multimedia y también durante toda la legislatura estaremos de la mano de una dirección general que también propone asuntos muy interesantes desde lo audiovisual para compartir con los espectadores. Así que aquí estaremos. Muchas gracias.